Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar, un Poder Pensar que hoy está de estreno de escenografía, nuestra nueva casa, esperemos que les guste. Y ya nos metemos en el día de hoy, en el programa de hoy, una serie de muertes de comerciantes en Rapiñas pusieron nuevamente sobre la mesa hace 2 semanas, el 14 de julio concretamente, la polémica sobre si es conveniente o no defenderse. Ese día murieron, recordemos, 2 comerciantes y un guardia de seguridad que trabajaba tareas de vigilancia en la calle allí en la zona de la Comercial. También se pone sobre la mesa si es conveniente o no armarse, tener un arma de fuego. Además, las últimas cifras del Ministerio del Interior revelan que sigue aumentando la cantidad de rapiñas en el comienzo de este año. Vamos a recibir en un minuto nada más a los senadores Carlos Gamú del Frente Amplio y Carlos Moreira del Partido Nacional para hablar de este tema. Además, estaremos con la crisis financiera en los Estados Unidos, la solución que se ha encontrado en las últimas horas, las consecuencias a nivel mundial. Vamos a dialogar dentro de un rato con el economista Gabriel Odone. Además, en el cierre del programa vamos a tener también el fenómeno del fútbol uruguayo, la sociedad, cómo se ha visto conmocionada por la euforia que ha generado la selección celeste en la Copa América, y también venía esto desde el Mundial. Vamos a recibir a la psicóloga deportiva, doctorada en el tema en España, Verónica Tute. Bienvenidos a Poder Pensar, recibimos ya a los senadores Carlos Gamú, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches. Y Carlos Moreira también, gracias por acompañarnos. Encantado de estar acá. ¿Qué primera definición hacen en un minuto sobre la seguridad ciudadana hoy aquí en Uruguay, Gamú? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un tema que hace muchos años que está en el primer lugar de la preocupación de los ciudadanos, por lo tanto no podemos hacer como el avestruz que mete la cabeza. Hace 25 años que es el primer tema que está en la preocupación de la ciudadanía, por lo tanto me parece que es un tema lo suficientemente importante como para que el sistema político y sobre todo el gobierno lo tome en cuenta principalísimamente. ¿Lo ha manejado bien el Frente Amplio el tema de la seguridad ciudadana? Lo ha manejado como ha podido. Es un tema muy complejo. Yo no vengo a hacer acá comparaciones de quién lo manejó mejor o peor. Yo creo que cuando hay un problema nacional, todos tenemos que estar para ayudar a solucionar un problema nacional. Y este es un problema que está más allá de los gobiernos, donde creo que el Frente Amplio, no digo que lo hizo ni bien ni mal, lo hizo lo mejor que pudo. Moreira, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estamos en materia de seguridad y cuánto tiene que ver el Frente Amplio en esa situación? Yo creo que estamos mal, coincido que es un proceso, pero creo que es un proceso que se ha multiplicado a una velocidad impresionante en los últimos años. Yo no le asigno toda la responsabilidad del gobierno del Frente Amplio, sería injusto hacerlo, pero no hay duda que hay una multiplicación de hechos y que la preocupación se ha sentado en el alma de la ciudadanía. Digo, yo como uruguayo ya con unos cuantos años recuerdo que la preocupación siempre fue el empleo, la retribución, la educación, que sigue siendo una preocupación, pero la seguridad nunca estaba en el primer lugar. Entonces es muy malo que hoy la tengamos en primerísimo lugar, ocupando la atención, ocupando las planas de los diarios, de los canales de televisión, de radios, y bueno, y que existe hoy una sensación de indefensión grande en la gente. Es un proceso, sí, multicausal. Por supuesto que la delincuencia no tiene una sola causa. No es solo los problemas de educación, no es solo la desestructuración familiar, no es solo la pasta base. Son todas las cosas juntas, son muchas cosas juntas. ¿Y la respuesta de la policía y del Ministerio de este Ministerio del Interior? Yo le diría 2 cosas. En estos gobiernos del Frente Amplio, vamos en el segundo. Yo creo que en el primero se miró con una mirada muy indulgente, absolutamente equivocada, con folletines envejecidos, mirando eso un poco con un enfoque muy sociológico, diciendo, bueno, son los clases marginales, los delincuentes que vienen víctimas de la sociedad que salen a delinquir. Una mirada muy indulgente. Veo en el nuevo ministro una actitud diferente, es decir, una actitud mucho más realista, mucho más pragmática, mucho más severa, porque ¿quién hubiera imaginado en el gobierno de José Díaz estos procedimientos de saturación, estos mega operativos en los barrios, que antes hubieran dicho, esto es una racia? En cambio, este ministro dice, no, esto es bueno, esto es una señal de autoridad, entramos en cualquier barrio, digo, no es suficiente. Me dio el pie para preguntarle al senador Gamú si está de acuerdo con los megaoperativos policiales. Hay gente dentro del propio Frente Amplio que resiste un poco ese tipo de medida que se está tomando. Absolutamente de acuerdo, es una política del Poder Ejecutivo, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero después quisiera hacer alguna
reflexión sobre el tema del desempleo y del salario, porque yo creí que era un minuto nada más, pero después quiero conversar cuál era la principal preocupación de los uruguayos. Digo, porque en definitiva, claro, ahora los uruguayos no se preocupan del desempleo porque no hay. No se preocupan del salario porque aumentó sustantivamente, evidentemente. Digo, para hablar de economía viene a Godonia. Ahora de 20 años, claro, ¿cómo no se iban a preocupar los uruguayos del desempleo si teníamos casi un 17% de desempleo, un salario real esmirriado, claro? Camus, volvamos al tema de la seguridad ciudadana que hoy nos convoca acá. ¿Qué opina de esos dichos del subsecretario de la cartera del Interior, de Jorge Vázquez, de que la gente no debe, le pide a la gente que no reaccione, básicamente a los comerciantes, que no reaccionen, que no se armen, que no respondan ante un robo, una rapiña? Mire, dos cosas. En primer lugar, y quiero ser muy sincero en esto, con respecto a desarmarse, yo, Gamú, no tengo autoridad moral para hablar de eso, porque es conocido de que yo soy una persona que hace muchos años que tengo un arma, que ando armado. Por lo tanto, yo de ese tema no voy a opinar. En segundo lugar, sí me parece importante que la gente tome en cuenta que no vale la pena arriesgar la vida, matar a una persona por unos pesos. Por unos pesos, por unos cuantos pesos o por muchísimos pesos. Me parece que fue bien intencionada la expresión que hizo el subsecretario del Interior, pero realmente yo no me atrevo a decirle a nadie, ni que se desarme si legalmente tiene un arma. ¿Y usted en lo personal por qué anda armado o tiene un arma? Pero es tradición familiar, ¿verdad? Entonces, es un tema que hace muchos años que lo tengo, que no lo cambio ni porque gobierna el Frente Amplio, ni porque gobernó el Partido Colorado, ni porque gobernó el Partido Nacional. Pero sí está de acuerdo con ese consejo de que la gente no reaccione o el comerciante no reaccione cuando es rapiñado. A ver, vamos a intentar. Y quiero ser muy franco. Si yo mañana entro a mi casa y encuentro en riesgo de vida a mi esposa o a mi hija, a cualquier familiar, yo voy a reaccionar. Ahora, si entro a mi casa y veo que una chica o un chico están corriendo con un televisor, por supuesto no voy a reaccionar con un arma, porque me parece que no vale la pena, por un tema de dinero, quitarle la vida a alguien y muchísimo menos jugarse la vida. Ahora, sí, me gustaría preguntarle al senador Moreira si es compartible ese planteo que se hace, poder hacer esa separación que se hace de repente en frío, pero no para quien tiene que reaccionar. Yo no ando armado. Ni tengo tradición familiar tampoco de andar armado. ¿Y está de acuerdo con pedirle a la gente que se desarme? No. Yo, la semana pasada estuvimos, el diputado Gamú, el senador Gamú, perdón, estaba. Senador por estaba, poquitos. Hasta por minutos. Y justamente yo había convocado al ministro del Interior y concurrió con el subsecretario Vázquez. Y yo le dije a Vázquez directamente, le digo, me pareció muy poco feliz su expresión. Porque el responsable de la seguridad de todos los uruguayos, que lo es el Ministerio del Interior, y sus jerarcas, es el número 2 del Ministerio, no puede hacer esa exhortación. ¿Pero por qué no la puede hacer? El señor Vázquez lo que tiene que decirle a la gente cómo la va a cuidar. Decirle a los comerciantes de qué manera la policía los va a cuidar mejor, porque el tema es que la gente se arma en función de un verdadero estado de necesidad. Entonces, si un comerciante lo han asaltado 5, 6, 8, 10 veces, si ese comerciante a su vez ha visto que algunos otros comerciantes, omnibuseros, taximetristas, los matan igual aunque no se resistan, entonces esa legítima defensa que hacía alusión el senador Gamú surge sola. El tema es que hay falta de respuesta de los responsables de asegurar la seguridad de la gente. Entonces, ¿cómo usted tiene que decirle, mire, yo lo voy a cuidar de tal manera, voy a mandar tantas patrullas, voy a concertar con Cambado de la forma como vamos a hacer para que la prevención y la disuasión funcione mejor?
para que usted, señor comerciante, no se sienta indefenso, para que usted, señor comerciante, no se sienta indefenso y no tenga que recurrir a esos mecanismos de autodefensa que son muy naturales, que lo decía recién el senador Gamú. Si él ve a alguien en su casa que va a atentar contra la integridad física o la vida de su familia, va a reaccionar violentamente, sin ninguna duda, que es lo que le pasa a estos comerciantes. Porque el problema es que no solo los van a robar, sino que les van a pegar, los van a matar, les van a pegar un tiro. Entonces, claro, ¿cuál es la reacción natural? Y bueno, la reacción natural es meter un revólver. De cualquier manera, cabe aclarar que en los dos casos de comerciantes más el vigilante, en esos dos casos hubo resistencia por parte de los comerciantes o una respuesta ante el asalto, ¿verdad? En un caso sacando un arma, en el caso de la comercial. El propio ministro exhibió el otro día algunas estadísticas que tienen que dicen que hay más pérdida de vidas cuando hay resistencia. Yo no discuto eso. Yo lo que digo, que los representantes de la seguridad pública, si viene un técnico y dice, bueno, mire, me parece que la estadística marca que es mejor no estar armado. Puede ser. Pero ¿cómo convence a usted a alguien que lo han robado sistemáticamente, que gana apenas un sueldo con su pequeño comercio en un barrio cualquiera del Montevideo, el área metropolitana? Y le dice, bueno, déjese robar, deje que hagan lo que quiera, deje que le saquen el sustento de su pequeño comercio, que esa no es una cadena de supermercados, no es el Banco Santander que robaron el otro día que tiene seguro, ese no tiene nada. Entonces ese hombre está luchando por su vida y por los pocos pesos que también le están sacando. Es el mecanismo. ¿Por qué tenemos el mecanismo, la legítima defensa en el Código Penal? ¿Por qué tenemos el estado de necesidad? Porque son figuras jurídicas que amparan este tipo de situaciones. Moreira, me gustaría preguntarle a Gamú si en este caso no es contradictoria la imagen que da el Frente Amplio, por ejemplo, el planteo que hace usted y lo que dice el subsecretario en ese momento cuando se le pregunta a pocas horas de la muerte de esos dos comerciantes y él dice justamente que no respondan o que no se armen. No, perdón, yo creo que no es contradictorio por un tema sustancial. Yo cuando hablo de legítima defensa y de andar armado, no es para defender ni la billetera, ni un televisor, ni las pertenencias que tengo en mi casa. Es para defender la En el caso de los comerciantes, ¿usted comparte lo que dijo Vázquez entonces? No, yo lo que digo es que no vale la pena ni hacerse matar, ni matar a nadie por unos pesos. Y no lo consigo eso. Porque además, cuando uno mata a alguien o se hace matar por unos pesos, de repente deja un agujero mucho más grande que los pesos que ahorró. Ese es un tema. En segundo lugar, yo fui muy claro en algo que dije. Yo no tengo autoridad moral para decirle a nadie, desármese. Ahora, yo sé por qué yo puedo llegar a utilizar el arma que yo legítimamente tengo. Ahora, jamás voy a apoyar, jamás, que se mate a alguien o hacerse matar por 2.000 pesos, ni por 10.000 pesos, ni por 100.000 pesos. Me parece una barbaridad. ¿La policía le ha dado una buena respuesta o a través del Ministerio del Interior se ha dado una buena respuesta a los comerciantes ante esta ola de rapiñas? Mire, yo no quisiera entrar en estadísticas porque me parece que es lo peor que podemos hacer. Desde que se llevan estadísticas acá, bueno, en el gobierno que estuvo del 90 al 94, las rapiñas aumentaron un 43%. Después, en el otro gobierno, que fue el gobierno del doctor Lacalle, en el gobierno del doctor Sanguinetti, del 95 al 2000, aumentaron un 83%. Después, en el gobierno de Jorge Valle, bajaron un poco al 50%. Y con el gobierno del doctor Vázquez, bajaron todavía más. Ahora, pero manejar ese tipo de cifras me parece absurdo, porque a la persona que la rapiñaron la semana pasada no le interesa eso. Tenemos un problema nacional con esto. Ahora, el tema ¿es suficiente la respuesta de la policía? Yo creo que vamos en camino a eso. Lo que no le pueden reprochar jamás al Frente Amplio, y en eso, ahí sí que tiro una buena cosa para el Frente Amplio, es que ni durante el 85-90, ni 90-95, ni 95-2000, ni 2000-2005, anduvo dando manija con el tema de la seguridad ciudadana. ¿Usted cree que la oposición está dando ni manija? Echándole la culpa a los ministros del Interior y a los ministerios del Interior por el tema de la seguridad ciudadana, que sabemos que, como bien dijo el senador Moreira, es un tema
causal. Si me da un minutito, vamos a una pausa y después le contesta a Moreira sobre el tema de si está dando manija o no con el tema de la seguridad ciudadana. Ya regresamos. Le voy a contestar.